Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Lo primero partir pidiendo disculpas porque, ¿te acuerdas, Tere, que habíamos dicho que íbamos a transmitir todos los viernes? Y bueno, este viernes pasado no pudimos, ya por temas más bien académicos y laborales. Y así que dijimos, bueno, transmitamos hoy día sábado. Y estamos aquí, en la costanera en Posada, en Misiones, Argentina, ¿ya? Y bien, con Tere habíamos hablado también que justo el día de hoy recibimos un mensaje de uno de nuestros seguidores que siempre nos preguntan en qué consiste la terapia online. Y de hecho una de las preguntas es en qué consiste, cómo se hace, cuánto vale. Pero hoy una seguidora hizo una pregunta muy interesante y fue la siguiente, fue ¿cuál es el peso de los valores cristianos en la terapia que ustedes ofrecen? Entonces, tal cual como la vez pasada lo hicimos, de hacer una especie de televisión, ¿no es cierto? Yo hoy le pregunto a Tere, le digo lo siguiente, Teresita, ¿cuál ha sido para ti la experiencia como terapeuta, como mujer de fe, en tu experiencia en la atención a tus pacientes, de la presencia de Dios o del concepto de fe, o también de la vivencia de tu fe? ¿Cuál ha sido tu experiencia de fe en la terapia? Sí, es una pregunta muy enriquecedora y que por ahí es el plus que nos hace ser psicólogos con una mirada trascendente, ¿sí? Ser persona es una unidad biopsicoespiritual y a la hora de que nosotros como terapeutas tengamos un enfoque cristiano y bien, como lo dijiste, Juan Manuel, cuánto importan los valores cristianos en una terapia, creo que es el acento y el brillo especial que le damos a la hora de resolver o intentar aconsejar a los que acuden a nosotros. ¿Por qué? Porque los valores cristianos trascienden hasta los mismos problemas, hasta aquellas situaciones que por ahí no le encontramos solución, no le encontramos una salida. Desde la fe, desde Dios y obviamente desde la gracia, encontramos cuántas veces los caminos que la ciencia no es que no llega, pero tal vez como un camino que acorta las distancias para una mejoría plena, profunda y verdadera. Por ejemplo, a mí me ha ocurrido muchas veces que cuando a uno le toca atender a un paciente con un problema de depresión o de ansiedad o vincular problemas de pareja con hijos o en el trabajo, claro, uno a nivel terapéutico tiene herramientas para poder abordar esa problemática, pero muchas veces de fondo el tema no es solo la depresión o no es solo la ansiedad, sino que hay una falta de sentido de vida, del saber para qué estoy aquí, y la fe y la presencia de Dios, y para nosotros también la presencia de la iglesia no solo un medio, sino que también un fin que permite al paciente poder decirle, hey, no basta solo salir de la depresión, sino que es necesario encontrarle el sentido a su vida, y créeme que su vida sí lo tiene, y precisamente si usted está aquí es por algo y para algo. Y muchas veces a mí me ha pasado que de repente he ocupado derechamente la Sagrada Escritura como instrumento, el rosario como instrumento, la iconografía como instrumento, la oración también como instrumento, y por sobre todo, por lo menos lo que a mí me ha pasado y que he sido por lo menos con un par de pacientes muy bonitos, que hemos utilizado de buena forma lo que es la oración eucarística, es decir, a veces lo que te puede producir una tranquilidad, como un medicamento antidepresivo, quizá a veces una hora frente al Santísimo, a veces mucho más efectivo. Entonces, por ejemplo, para mí ha sido un poco esa la experiencia, es decir, cómo utilizar muchas veces instrumentos, medios religiosos de la fe con el correcto fin, no es solo una utilización, y que producen un fin bueno en el paciente. Es decir, la fe no solamente es un instrumento, sino es un medio para alcanzar el bienestar en general. Y no solamente, vos decías por ahí, Juan Manuel,
que recurrir a la oración, recurrir a la adoración al Santísimo, son recursos, sino que son formas de vida que planifican la terapia. Y ese es el plus que como psicólogos y como psicólogos católicos recurrimos a la hora de tener pacientes. Pienso que los valores cristianos, los valores en sí, son lo que realmente aspiramos en cada sesión y en cada terapia. Hacerlos redescubrir y la búsqueda de nuestros pacientes. Desde el mismo hecho hay personas que nos consultan por tristezas que les generan heridas vividas, por procesos de perdón no resueltos. Y entonces desde la fe tenemos como una mirada increíblemente grande que nos ayuda a decir, vale la pena perdonar, vale la pena una mirada hacia la búsqueda del sentido de tu vida. Tu vida es más que vivir el hoy, sino es el prepararte para un mañana, pero un mañana trascendente y siempre bajo la mirada de Dios. Y pienso que eso es la riqueza de la psicología que va de la mano de la fe. Por ejemplo, yo hace muchos años, yo siempre te lo comenté, que leí un artículo que me gustó mucho y que en muchas ocasiones lo utilizo, en la que decía cuál es la relación entre los trastornos de personalidad y la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, daba tres ejemplos básicos de santos que habían tenido trastornos de personalidad. Entonces, por ejemplo, partía diciendo San Pablo. San Pablo a nivel de carácter era un hombre sumamente difícil, y un poco basta recordar un poco la cantidad de viajes que tuvo y los distintos compañeros que tuvo, porque pareciera ser que ninguno aguantó mucho. Y después ese famoso pasaje cuando él le pide a Dios, sácame esta espina de mi costado, y Dios le responde, no te la sacaré porque mi gracia te basta. O sea, muchos dicen que era una enfermedad, y una respuesta que a mí siempre me ha gustado es que era su mal carácter. Yo tengo otro ejemplo. Yo tengo otro ejemplo que es San Francisco de Sales. ¿Sí? Y que bueno, es un poco el patrono de la dulzura y del buen trato. Y que justamente su carácter era bastante fuerte. Pero ¿qué pasaba? Se dominaba a través de la gracia, a través de aquellos impulsos en que no los pudo dominar humanamente. Entonces se vencía a sí mismo como y con ayuda de la gracia. Claro, y un tercer ejemplo es, por ejemplo, Teresita de Lisieux, Santa Teresita, que claramente uno, si analizara su escrito, uno diría, claro, es una neurótica histérica, extremadamente sensible, frágil. Y el cuarto ejemplo, que también, y con esto un poco llegamos a la conclusión, es misma Santa Juana de Arco, es decir, uno decía, escuchaba voces, tenía visiones, o era una esquizofrénica derechamente. Si uno mirara estos cuatro casos desde una perspectiva meramente humana, uno diría claramente son personas limitadas, con trastornos o derechamente enfermas. Y uno diría, sí, es posible, sí, en verdad. Pero aquí viene lo interesante, y era lo que planteaba el artículo. Él decía que a pesar de eso, Dios mostró su gracia y transformó aquello, comillas, débil, frágil o roto en una muestra de su poder. Es decir, ¿cómo es posible que de personas con tantos, comillas, defectos, Dios precisamente los convirtiera en santos? Y ahí uno dice, ahí entiende lo que le respondía, es tu gracia la que me basta. Entonces, yo creo que es como un bonito mensaje para todas las personas que quizás a veces tengan enfermedades o límites, decir, mira, importa poco, importa poco quizás los defectos que tenga, las caídas que tenga, las heridas que tenga. Si colocas tu vida en manos de Dios, créeme que Dios en verdad puede hacer maravillas. Basta solo que tú lo quieras y lo creas. Y para nosotros, desde la perspectiva de la psicología, es un plus. O sea, cuando una persona viene hacia nosotros con todas las limitaciones que pueda tener y dice, yo quiero sanar, y uno le pregunta, ¿crees? Yo creo que uno ya casi tiene el 70% del procedimiento por un buen fin asegurado. Es cierto, así que manos a la obra. La psicología y la fe van de la mano, aunque muchas veces parezca que una va por un camino y la fe va por otro. Ambas juntas pueden hacer maravillas en una persona. Y por eso está la puerta abierta para que siempre tengamos esta opción
de que nada está perdido y que vale la pena comenzar día a día en este camino de trascendencia hacia la completa y plena felicidad. Bueno, y como los mosquitos nos están pidiendo que terminemos, porque créanme que se está llenando mosquitos acá, les vamos a dar una pequeña mirada así de lo que es la costanera. Fíjense, algo muy bonito de acá del norte de Argentina. Y les deseamos, pues nos vemos entonces quizás el próximo viernes o sábado, quizás con una nueva temática, ¿ya? Les agradecemos a las personas que se fueron conectando y obviamente esperamos sus comentarios. Dios les bendiga y que tengan un bendecido fin de semana. Buenas noches. Chao. Chao.